Miralba Castillo abrió la puerta trasera del restaurante a las 7 en punto de la mañana, como cada día desde hacía 5 años. El olor a pan recién hecho de la panadería vecina se mezclaba con el fresco aire mexicano, augurando otro caluroso día en Guadalajara. El frío de la mañana era engañoso. A las 10 la temperatura subiría a 35 grados y el aire acondicionado del restaurante funcionaría a toda máquina. Rubén Solís ya estaba en la cocina, comprobando el estado de los fogones y colocando los cuchillos en el orden habitual. El hombre era un pedante. Cada utensilio debía estar en su sitio. Cada olla debía brillar como nueva. A lo largo de los años de trabajo en varios establecimientos, había aprendido una verdad muy simple. El orden en la cocina era la mitad del éxito de un restaurante. Buenos días, anfitriona, dijo por encima del hombro, mientras seguía picando cebollas. El proveedor de marisco llamó ayer y prometió traer unas gambas excelentes para el almuerzo. Y la cafetera vuelve a fallar, así que tendré que llamar a un técnico. Miralba asintió y entró en el pequeño despacho que había detrás de la barra. Esta habitación, del tamaño de una despensa, le servía de cuartel general, donde planificaba los menús, contaba los ingresos y se reunía con los proveedores. En las paredes había fotos de clientes satisfechos, diplomas de concursos de cocina y recortes de periódicos locales que elogiaban su cocina. Rubén llevaba 3 años trabajando para ella, y hacía tiempo que se había acostumbrado a su forma de empezar el día, con un informe comercial. El hombre era tan fiable como un reloj suizo, aunque tenía la costumbre de dar su opinión sobre todo, especialmente cuando se trataba de dinero. Había pasado por demasiados cierres de restaurantes como para tomarse las finanzas a la ligera. Rubén, tengo que hablar contigo, dijo sacando una carpeta del bolso. Tengo una idea sobre la ampliación. Rubén dejó el cuchillo a un lado y se volvió hacia ella. Había curiosidad en su rostro, mezclada con una ligera cautela. Durante el tiempo que había trabajado en varios establecimientos, Rubén había visto a muchos propietarios arruinarse por intentar expandirse demasiado deprisa, sobre todo en México, donde los pequeños negocios se tambaleaban al borde del abismo. Te escucho. Primero haz café, que esto va a ser una conversación seria. Miralba encendió la cafetera, que hacía ruidos sospechosos, y preparó 2 americanos cargados. Rubén, mientras tanto, terminó con las cebollas y se lavó las manos, preparándose para escuchar el siguiente plan de la anfitriona. Quiero abrir un segundo restaurante, uno grande, con 150 plazas en el centro de la ciudad. Ya he mirado un local en la avenida Chapultepec. Miralba sacó las fotos y las extendió sobre la mesa. 2 pisos, buena ubicación, flujo constante de gente. Rubén tomó una de las fotos y la escudriñó. La sala parecía impresionante. Techos altos, grandes ventanales, un vestíbulo espacioso. Pero su ojo experto se percató enseguida de los problemas. Demasiado espacio que habría que calentar y enfriar. Una distribución complicada que requeriría costosas reformas. ¿Y el dinero? Un lugar así costaría mucho. Más reparaciones, equipamiento, personal. Una vez calculé el coste de abrir un local nuevo. Cientos de miles de dólares. Tengo ahorros. Durante 5 años he estado ahorrando cada peso extra para este mismo propósito. Por supuesto, tendré que pedir un préstamo, pero puedo pagar el capital enseguida. Miralba hablaba con seguridad, pero Rubén podía oír una ligera nota de duda en su voz. Sabía que era frugal y calculadora, pero el negocio de la restauración no era solo matemáticas. Hay demasiadas variables como para calcularlas de antemano. Mira, no quiero disgustarte, pero hablemos con sinceridad. ¿Cuánto tienes ahorrado? Miralba dudó un momento. Ni siquiera a su marido le dijo la cantidad exacta, por considerarla un logro personal. Lo suficiente para empezar, unos $500,000. Rubén silbó. La suma era impresionante, sobre todo para la dueña de un pequeño restaurante en una ciudad de provincias. No estaba mal, pero podría no ser suficiente. ¿Sabes cuánto cuesta una cocina profesional para tantos sitios? ¿Y las licencias, los permisos, los sobornos a los funcionarios? Por eso quiero hacer mi debida diligencia. No lanzarme de cabeza, sino prepararme adecuadamente. Rubén dejó la fotografía en su sitio y se rascó la barbilla, pensativo. Cuando era joven había soñado con tener su propio restaurante, pero la vida le había salido al revés. El divorcio,
las deudas, la necesidad de mantener a 2 hijos, todo eso había relegado sus sueños a un segundo plano. Ahora, a los 45, prefería la estabilidad a la ambición. Sabes, Miralba, he visto a mucha gente intentar expandirse y fracasar. El mercado del centro es muy competitivo. Los grandes ya están allí, con sus contactos y sus clientes fieles. Tienen dinero para publicidad, para sobornar a los críticos, para tirar los precios. Por eso hay que ofrecer algo especial. Pienso en el concepto de restaurante familiar, con música en directo por las noches. No es caro, pero sí de calidad, para que la gente venga no solo a comer, sino también a pasar tiempo con sus seres queridos. ¿Y el personal? ¿Te das cuenta de que necesitarás contratar al menos a 20 personas? Cocineros, camareros, limpiadores, guardias de seguridad. Y todos tienen que pagar sueldos, contribuciones a los fondos. Nos las arreglaremos. La clave es encontrar a la gente adecuada. Gente como tú. Rubén sonrió involuntariamente. Los halagos hacían efecto en él, aunque intentaba no demostrarlo. ¿Qué opina Eulalio? Él entiende de negocios, su opinión es importante. Además, una inversión tan seria es una decisión de toda la familia. El rostro de Miralba se ensombreció por un momento, pero enseguida se recompuso. En los últimos meses, su marido parecía haberse desentendido de sus asuntos, descartando cualquier conversación sobre el restaurante. Antes se interesaba por todos los detalles. Daba consejos, estaba orgulloso de sus progresos. Ahora parecía preocupado por otra cosa. Aún no hemos hablado de los detalles, pero estoy seguro de que la apoyará. Eulalio tiene su propio negocio y entiende que a veces hay que arriesgarse para avanzar. Rubén captó la incertidumbre en su voz, pero decidió no entrar en asuntos familiares. Cada uno tiene sus problemas, y él no es psicólogo para resolver las relaciones de los demás. Anacreon, muy bien, hagamos un plan. ¿Cuánto tiempo tenemos para prepararnos? Y tenemos que encontrar un buen capataz que no nos estefe. Hablaron durante media hora más, discutiendo posibles menús, cálculos de personal y plazos provisionales. Miralba sacó de una carpeta esquemas, cálculos, recortes de revistas con interesantes soluciones de interior. Era evidente que llevaba más de un día preparando esta conversación. ¿Y este restaurante? Preguntó Rubén, dando vueltas por la habitación. No vas a renunciar a él, ¿verdad? Por supuesto que no. El jardín secreto seguirá siendo mi primogénito. Solo voy a necesitar un ayudante aquí mientras me hago cargo del nuevo local. ¿Sí que tendré que sustituirte? No sustituirte, ayudarte. Conoces este lugar mejor que nadie. Los clientes te adoran. ¿Quién mejor para cuidar del restaurante en mi ausencia? Rubén sintió una punzada de orgullo. Había trabajado con una docena de propietarios en su carrera, pero pocos habían reconocido sus logros tan abiertamente. De acuerdo, me lo pensaré, pero te advierto que si algo sale mal con el nuevo restaurante, no quiero perder este trabajo. Nada saldrá mal. Haré todos los cálculos. A las 7:30 de la tarde, Miralba cerró el restaurante y se fue a casa. Había sido un buen día, un local lleno, clientes satisfechos, buenos ingresos. Las cifras del libro de caja eran agradables a la vista y confirmaban lo acertado de sus planes de expansión. Había heredado de sus padres la casa del barrio de la Colonia del Valle, una espaciosa mansión de 2 plantas con jardín, que antaño parecía un palacio. Su padre trabajaba como ingeniero en una gran fábrica, y su madre daba clases en la universidad. Ahorraron toda su vida para comprar esta casa y ofrecer a su hija un futuro digno. Desde que murieron en un accidente de coche hace 7 años, Miralba se había sentido a menudo sola en la casa, sobre todo ahora que Eulalio se había vuelto tan distante. Al aparcar su coche en el garaje, se dio cuenta de que el de su marido estaba parado. Normalmente se quedaba en la oficina hasta las 8, pero hoy debía de haber llegado temprano. Tal vez fuera una buena señal. Quizá podrían cenar tranquilos y discutir sus planes. Eulalio ya estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando fijamente su teléfono. Delante de él había un plato de enchiladas frías que la asistenta de Dolores había preparado esa mañana. La mujer venía 3 veces por semana a cocinar, limpiar y lavar la ropa. Miralba prefería no agobiarse con las tareas domésticas y concentrarse en el restaurante. «Hola, cariño». Miralba besó a su marido en la mejilla y se sentó frente a él.
¿Cómo van las cosas en las tiendas? ¿No había hoy una promoción en los televisores? Bien, murmuró él, sin apartar la vista de la pantalla. Miralba sacó una botella de vino blanco de la nevera y se sirvió un vaso. Quizá el alcohol ayudaría a relajar el ambiente y a que la conversación fluyera. Eulalio ni siquiera levantó la vista cuando ella le ofreció vino. Eulalio, deja el teléfono. Vamos a cenar juntos como antes. Últimamente apenas te veo por casa. Él guardó el aparato a regañadientes, pero su mirada permaneció ausente. Miralba trató de entablar conversación sobre sus planes, con la esperanza de despertar el interés anterior de él por sus asuntos. Hoy he comentado con Rubén la idea de un segundo restaurante. ¿Recuerdas que te hablé del espacio en Chapultepec? Le parece un proyecto factible, aunque arriesgado. Ajá. Creo que es el momento adecuado. Me va bien. Tengo ahorros. El mercado está creciendo. Además, la competencia aún no ha entrado en este nicho. Miralba hablaba con entusiasmo, tratando de contagiar a su marido sus planes. En el pasado, él siempre la había apoyado, incluso cuando dudaba de su éxito. Eulalio suspiró y finalmente miró a su mujer. En sus ojos había una mirada de fatiga y cierta irritación oculta. Era como si estuviera escuchando a un molesto vendedor, no a un miembro de la familia. Miralba, no hagamos esto hoy. He tenido un día duro, problemas con los proveedores, auditoría fiscal, un montón de documentos. Pero necesito tu opinión. Eres mi marido, mi socio. Quiero que tomemos estas decisiones juntos. Compañero, se rió con una especie de sonrisa desagradable. Creía que tomabas todas las decisiones tú solo, como la compra del nuevo equipo el mes pasado. La frialdad de su voz hizo recelar a Miralba. En el pasado, Eulalio siempre se había interesado por sus asuntos, dándole consejos, orgulloso de sus éxitos. Ahora cada mención al restaurante le irritaba. Había que cambiar inmediatamente el equipo. La vieja cocina podía estropearse en cualquier momento. No podía esperar. Claro que no podías. Tú siempre sabes más. El teléfono de la mesa emitió un sonido de notificación. Eulalio lo cogió de inmediato y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Tecleó rápidamente una respuesta, intentando claramente que su mujer no viera la pantalla. Lo siento, trabajo, murmuró, guardándose el teléfono en el bolsillo. ¿Qué decías del restaurante? Pero el momento había pasado. Miralba sintió que su marido solo fingía escuchar. Sus pensamientos estaban claramente preocupados por otra cosa, o por otra persona. Olvídalo, ya hablaremos otro día cuando estés de humor. No, adelante. Estoy cansado, me cuesta concentrarme. Pero se me ha quitado el entusiasmo. Miralba terminó sus enchiladas, pensando en el extraño comportamiento de su marido. Cuando se casaron hace 8 años, Eulalio era atento y cariñoso. La ayudaba con los trámites del restaurante, le presentaba a gente útil y siempre se interesaba por sus asuntos. ¿Qué había cambiado? El resto de la cena transcurrió en un pesado silencio. Eulalio miraba de vez en cuando a su bolsillo, donde estaba el teléfono, y Miralba fingía concentrarse en la comida. Después de cenar, se retiró a su despacho citando documentos urgentes. Tengo que ordenar el correo y preparar un informe para el banco, dijo sin encontrar su mirada. Vete a la cama, no me esperes. Miralba se quedó sola en la cocina con los restos de la cena y el vino sin terminar. Miró fijamente la puerta cerrada del estudio y trató de averiguar cuándo exactamente su relación se había enfriado tanto. Quizá el problema era ella, quizá se había involucrado demasiado en su trabajo y se había olvidado de su marido. A las 10 de la noche, Miralba subió a su dormitorio y marcó el número de su amiga. Serafina Aguilar era la única persona con la que podía hablar francamente. Eran amigas desde la universidad, habían vivido juntas las primeras decepciones amorosas, se habían apoyado en los momentos difíciles. «Serafi, ¿estás despierta?» «Claro que no. Acabo de acostar a los niños y me he sentado a hacer mis informes. Es mucho trabajo, como siempre. ¿Qué te pasa? Puedo oír en tu voz que algo va mal. Eulalio está completamente distante de mí. Somos como extraños en la misma casa. Hoy he intentado hablarle de los planes de expansión y ni siquiera me escucha. ¿Qué es más específico? ¿Qué es lo que hace? ¿Grosero? ¿Ignorante? ¿Regañón?» Miralba habló de la fría acogida de sus planes, de las constantes comprobaciones telefónicas, del ambiente general de alienación que se había instalado en su casa.
Serafina escuchaba en silencio, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. «Sabe», dijo Serafina pensativa tras una pausa, «los hombres de su edad a veces atraviesan crisis. Quizá tenga problemas de negocios de los que no quiere hablar. ¿O problemas de salud? O quizá esté cansado del matrimonio. De mí. Me siento como un obstáculo en su vida. No seas ridícula. Eres una mujer inteligente, hermosa y exitosa. Cualquier hombre estaría orgulloso de tener una esposa así. Tal vez sea el estrés. Ambos trabajan mucho, no se ven mucho, pero antes no le molestaba. Incluso estaba orgulloso de tener una esposa independiente que gana su propio dinero. Entonces, ¿por qué actúa como si tú le estorbaras? Serafina guardó silencio un momento, buscando palabras. Trabajaba como contable y estaba acostumbrada a analizar los hechos sin basarse en las emociones. Su experiencia de trabajo con varios matrimonios, clientes del bufete, le había enseñado a reconocer las señales de los problemas conyugales. Mira, ¿has intentado hablar con él directamente? No sobre el restaurante, sino sobre vuestra relación. Pregúntale qué le preocupa. Tal vez tiene algunas quejas que tiene miedo de expresar. Se encoge de hombros ante cualquier conversación seria. Dice que está cansado o que tiene problemas en el trabajo. Entonces elige un momento en el que no pueda desentenderse. Dile que estás esperando una conversación franca, y ya está. Los hombres a veces no pillan las indirectas. Necesitan ser directos. Tengo miedo de oír cosas que no quiero saber. Y no saber es aún peor. La incertidumbre mata una relación más rápido que cualquier problema. Es mejor saber la verdad y decidir qué hacer con ella. Después de hablar con su amiga, Miralba se quedó un buen rato a oscuras, escuchando los ruidos del estudio de abajo. Eulalio aún no se había acostado, y de vez en cuando le llegaba el sonido apagado de su voz. ¿Con quién podía estar hablando de trabajo tan tarde? ¿Y por qué eran tan frecuentes esas conversaciones? Intentó recordar cuándo había empezado el distanciamiento. ¿Había sido hacía 3 meses? ¿O antes? Quizá no había prestado atención, demasiado ocupada con sus planes de expansión. Las preguntas se agolpaban en su cabeza, manteniéndola despierta, y aún se oían suaves voces procedentes del estudio. Miralba se despertó a la mañana siguiente con la cabeza pesada. Eulalio no había subido al dormitorio. Ella le había oído trastear en el estudio durante toda la noche, y por la mañana su coche no estaba en el garaje. Había una nota en la mesa de la cocina. Salí temprano, volveré tarde. No me esperes levantada para cenar. Después de desayunar, Miralba subió al despacho que tenía en el primer piso. Esta pequeña habitación le servía de despacho personal. Allí guardaba la documentación del restaurante, planificaba el menú del mes siguiente y llevaba sus finanzas personales. En un rincón había una caja fuerte antigua, heredada de su padre. La pesada caja de acero con cerradura mecánica parecía una reliquia del pasado, pero Miralba confiaba en ella más que en una caja de seguridad. Tecleó una combinación de números, la fecha de la boda de sus padres, y la pesada puerta se abrió con un chirrido familiar. Dentro había pilas ordenadas de dólares de distintas denominaciones. 5 años de ahorros, 5 años de evitar gastos y placeres innecesarios. Cada mes guardaba entre 5 y 10,000 dólares, dependiendo de los ingresos del restaurante. Miralba sacó los fajos y los extendió sobre el escritorio. Prefería contar el dinero a mano. Le ayudaba a darse cuenta de la cuantía de sus ahorros. Los billetes de 100 dólares crujían entre sus dedos, creando una agradable sensación de estabilidad material. 497,000 dólares. Casi 500,000, la cantidad que había previsto como capital inicial para un segundo restaurante. Unos meses más y alcanzaría la codiciada cifra. Miralba guardó el dinero con cuidado y cerró la caja fuerte. Estos ahorros eran su orgullo, la prueba de que no solo podía dirigir un negocio, sino también planificar el futuro. Al bajar a la planta baja, encontró un mensaje de Rubén en el contestador. La voz del asistente sonaba emocionada. «Miralba, ven pronto al restaurante. Va a venir un cliente importante. Llamó hace media hora y dijo que quería hablar de un gran pedido. He quedado a las 11 de la mañana. A las 11:30, Miralba ya estaba detrás de la barra, comprobando que todo estaba en orden en la sala. Las mesas estaban puestas con manteles frescos. Las flores en los jarrones tenían un aspecto alegre y el personal estaba en plena disposición.
Rubén movía nerviosamente las copas en los estantes, claramente ansioso por la próxima reunión. ¿Averiguaste siquiera quién era?, preguntó Miralba. Se presentó como Santiago Perea, de la empresa de logística Transporte del Pacífico. Hablaba con mucha seguridad, como un hombre acostumbrado a dar órdenes. Miralba asintió. Había oído el nombre de la empresa, una de las más grandes del estado, que transportaba a todo México. Si un representante de semejante empresa acudía personalmente a su restaurante, significaba un encargo realmente serio. A las 11 en punto, un todoterreno negro con los cristales tintados se detuvo ante el restaurante. Un hombre de unos 50 años, vestido con un caro traje gris, salió del coche. Era alto, delgado, con las sienes encanecidas y el paso seguro de un hombre acostumbrado al éxito. Echó un vistazo a la fachada del restaurante, como si estuviera evaluando si cumplía sus expectativas. «Bienvenido a El Jardín Secreto», le saludó Miralba en la entrada. «Soy Miralba Castillo, la dueña del local». «Santiago Perea», el hombre le estrechó la mano con un fuerte apretón. «Gracias por quedar conmigo a esta hora tan temprana. Tengo un horario muy apretado». Miralba lo condujo a la mejor mesa junto a la ventana y le ofreció un café. Santiago miró detenidamente a su alrededor, fijándose en los detalles del interior, la limpieza de la sala, la profesionalidad del personal. Su mirada era aguda y evaluadora, la mirada de un hombre que sabe determinar rápidamente la calidad. «Tengo que organizar un acto de empresa», dijo tomando un sorbo de café. «Un banquete para 150 personas. Nuestra empresa celebra su 20º aniversario. Vendrán socios de otras ciudades y clientes extranjeros. ¿Qué fecha le interesa?» Miralba sacó un cuaderno, preparándose para anotar los detalles. «El 19 del mes que viene, el sábado. El acto debería empezar a las 7 de la tarde y durar hasta medianoche». Miralba hizo un rápido cálculo mental. Faltaban menos de 3 semanas. Poco tiempo para organizar un banquete de tal magnitud. Pero no quiso rechazar el encargo. «Se puede organizar. ¿Qué formato de evento prefiere? ¿Un buffet? ¿Un banquete con asientos? ¿Una versión combinada?» «Un banquete con asientos. Quiero que la gente se sienta cómoda, que pueda comunicarse tranquilamente. El menú debe ser variado, pero no demasiado exótico. Entre los invitados habrá hombres de negocios conservadores». Santiago habló claro y al grano, sin palabras innecesarias. Era evidente que estaba acostumbrado a que sus encargos se llevaran a cabo con rapidez y eficacia. «Tenemos menús de banquetes para diferentes presupuestos». Miralba le entregó una carpeta con propuestas. «También podemos crear un menú personalizado que se adapte a sus necesidades». Santiago hojeó algunas páginas, asintiendo de vez en cuando. Los precios no le asustaron. Ni siquiera se encogió al ver el coste del paquete premium. «Este me vale», señaló uno de los paquetes medianos. «Pero añade marisco y buena carne, filetes, pescado a la parrilla, y asegúrese de que sea vegetariano. Tenemos clientes de Europa con preferencias especiales». «Por supuesto. ¿Y las bebidas?» «Bar completo. Whisky, coñac, buen vino. No escatimemos en alcohol, es una parte importante de la cultura corporativa». Miralba anotó sus deseos, calculando el alcance del trabajo. Un banquete de este tamaño requerirá personal adicional, contratar vajilla, comprar comida en grandes cantidades, pero el beneficio será el correspondiente. ¿Hay algún requisito especial para la decoración de la sala? ¿Flores, música, programa de entretenimiento? Nada llamativo. Elegante, pero estricto. Flores con los colores corporativos de la empresa. Azul y plata. Música de fondo, no demasiado alta. Sin presentadores ni concursos. La gente sabe divertirse. Santiago saca una tarjeta de visita del bolsillo y la pone sobre la mesa. «Aquí están mis contactos. Te enviaré la lista definitiva de invitados dentro de 2 días. Puedes pagar por adelantado el 50% del importe total». Miralba cogió la tarjeta. El papel grueso, el logotipo en relieve, el sello caro. Todo hablaba de la solidez de la empresa. «Tendré que inspeccionar tu restaurante en el trabajo», continuó Santiago. «Verá, no estoy acostumbrado a fiarme de su palabra. Quiero asegurarme de que su cocina puede hacer frente al volumen de pedidos. Por supuesto. Venga cualquier tarde de esta semana y lo comprobará». Santiago terminó su café y se levantó. «Adiós, señora Castillo. Espero una fructífera colaboración». Tras su marcha,
Miralba y Rubén discutieron durante largo rato los detalles del próximo banquete. El pedido era realmente grande. Según los cálculos preliminares, el beneficio será de unos $30,000. Necesitaremos personal adicional, dijo Rubén, estudiando la lista de platos. Al menos 3 camareros más y un cocinero. Mejor aún, 2 cocineros, uno para los platos calientes y otro para los aperitivos fríos. ¿Puedes encontrar gente? Hay algunos candidatos. Han trabajado conmigo en otros sitios. Conozco sus cualidades profesionales. Los días siguientes se dedicaron a una preparación intensiva. Miralba contactó con proveedores, encargó vajilla y utensilios adicionales, confeccionó el horario del personal. Rubén probó nuevos platos, calculó las cantidades de comida y formó al personal temporal sobre las particularidades del trabajo en el jardín secreto. Santiago llegó 3 días más tarde, una noche en que el restaurante estaba en pleno funcionamiento. Se sentó en una mesa de la esquina y observó el trabajo de los camareros, la rapidez de la comida y las reacciones de los demás clientes. Miralba notaba su atenta mirada y procuraba que todo saliera a la perfección. Impresionante, dijo cuando estaba a punto de marcharse. Veo que lo tienes todo organizado de forma profesional. Estoy deseando que llegue el día 19. Miralba se reunió el día del banquete a las 6 de la mañana. A esa hora ya había comprobado todos los suministros. Se había asegurado de que el personal estaba preparado. Había repasado una vez más la lista de platos. Había emoción, pero mezclada con la expectativa del éxito. Los invitados empezaron a llegar a las 7 en punto. Hombres macizos con trajes caros, algunas mujeres elegantes, extranjeros con intérpretes. Todo parecía exactamente como Miralba se había imaginado un evento corporativo de alto nivel. Santiago saludó a los invitados en la entrada, presentándolos unos a otros, asegurándose de que todos se sintieran cómodos. Miralba se dio cuenta de que le trataban con evidente respeto. El hombre ocupa realmente una alta posición en los círculos empresariales. El banquete transcurrió sin contratiempos. La comida se sirvió exactamente a la hora prevista. Los camareros trabajaron sin problemas. El bar hizo frente al flujo de pedidos. Los invitados estaban contentos. Se notaba en sus caras, en la forma de dar las gracias al personal, en el ambiente de la sala. Hacia las 12:30, cuando el acto tocaba a su fin, Santiago se acercó a Miralba. «Excelente trabajo», dijo, estrechándole la mano. «Todo ha salido tal y como lo había planeado. Mis invitados están encantados. Mis invitados están encantados. Ha sido una experiencia interesante para nosotros. Escuche, señora Castillo, conozco a muchas personas en el mundo de los negocios que organizan eventos como este con regularidad. ¿Puedo recomendarle sus servicios?» Miralba sintió que el corazón le latía más deprisa. La recomendación de un empresario influyente podría abrirle las puertas a un nuevo segmento de mercado. Estaría muy agradecida por cualquier recomendación. Entonces espere una llamada. Y una cosa más. Si se expanden, si abren nuevos establecimientos, pónganse en contacto conmigo. Quizá podamos cooperar de forma permanente. Santiago fue uno de los últimos en marcharse, dejando tras de sí la sensación de un negocio concluido con éxito y nuevas oportunidades. Miralba ayudó al personal a limpiar la sala, contó los ingresos y pensó en las perspectivas de su negocio. Regresó a casa hacia las 2 de la madrugada, cansada pero satisfecha. Eulalio ya dormía, así que no le despertó. Mañana se aseguraría de contarle lo del banquete y las oportunidades que le abriría a conocer a Santiago Perea. A la mañana siguiente, tras el éxito del banquete, Miralba se despertó con una ligera sensación de euforia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que avanzaba en la dirección correcta. El encargo de Santiago Perea no solo le había reportado un buen beneficio, sino que le había abierto nuevas perspectivas. Tal vez fuera el empujón que necesitaba para llevar a cabo sus planes de expansión. Eulalio ya se había ido a trabajar. Su costumbre de madrugar e irse temprano se había acentuado en los últimos meses. Sobre la mesa de la cocina había un ejemplar arrugado del periódico económico y los restos del desayuno. Miralba se sirvió un café y se sentó a la mesa, pensando en la mejor manera de contarle a su marido el éxito de ayer. Quizá debería preparar una cena especial, pedir su vino favorito, crear un ambiente romántico y hablar tranquilamente de todo, del restaurante, de los planes, de su relación. Al fin y al cabo,
El éxito siempre acerca a las personas, y quizá Eulalio volviera a interesarse por su negocio. El teléfono de su marido estaba sobre la mesa, junto al periódico. Normalmente nunca olvidaba su aparato. Era extraño. Miralba echó un vistazo a la pantalla y vio que el aparato no estaba bloqueado. Una notificación de un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Yadi, pronto nos libraremos para siempre de esta vieja vaca. A Miralba le dio un vuelco el corazón. Miró la pantalla durante unos segundos, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Entonces, casi automáticamente, tocó una notificación y se abrió una sala de chat con correspondencia. Lo que vio la hizo desplomarse en la silla. Meses de correspondencia. Cientos de mensajes entre Eulalio y una tal Yadira. Fotos que el marido nunca había hecho a su mujer. Planes para verse, discusiones sobre regalos, declaraciones de amor. Eulalio, estoy deseando vivir contigo en nuestra casa. Yadi, ¿y la vieja? No se irá así como así. Eulalio, encontraremos la manera. La casa es de ella, pero yo sé cómo resolver este problema. Yadi, ¿estás seguro de que ella no sospecha? Eulalio, está demasiado absorta en su estúpido restaurante. No se da cuenta de nada. Miralba hojeó la correspondencia con dedos temblorosos. Cada mensaje era como una puñalada. Estaban planeando su destierro de su propia casa. Hablaban de la mejor manera de deshacerse de la molestia. Se reían de su credulidad. Yadi, ¿y el dinero que guarda en la caja fuerte? Dijiste que había casi $500,000. Eulalio, eso también se solucionará. Es mi mujer, así que toda la propiedad es compartida. Yadi, qué listo eres. Te quiero. Eulalio, yo también te quiero, cariño. Pronto estaremos juntos. El último mensaje fue enviado anoche, cuando Miralba organizaba el banquete. Mientras ella trabajaba para intentar que ambos tuvieran un futuro digno, su marido hacía planes para malversar su dinero y desterrarla de casa de sus padres. Miralba colocó el teléfono con cuidado en su sitio y se levantó despacio. Le temblaban las piernas y le zumbaban los oídos. 8 años de matrimonio, 8 años de confianza y cariño. Todo había resultado ser una mentira, o se había convertido en una mentira en algún momento. Se dirigió al salón y se sentó en la silla que había pertenecido a su padre. Allí se había sentado a menudo de niña, escuchándole hablar de su trabajo, de sus planes para el futuro. Confía pero verifica, solía decir. Era una pena que no hubiera recordado antes esa sabiduría. Su primer impulso fue llamar a Eulalio y montar un escándalo ahora mismo, exigirle explicaciones, echarle de casa. Pero el sentido común le decía que no debía precipitarse. Debía pensarlo detenidamente, recabar más información, prepararse para el inevitable enfrentamiento. Miralba subió a su despacho y sacó varios miles de dólares de la caja fuerte. Si su marido y su amante planeaban atentar contra sus ahorros, era mejor estar tranquila. Escondió el dinero en otro sitio, en una vieja caja de zapatos en el fondo de su armario. Dejó el resto del dinero en la caja fuerte por el momento. No había necesidad de demostrar que sospechaba algo. A las 11:30, Miralba ya estaba en el restaurante. Rubén se dio cuenta de su mal humor, pero no le preguntó nada. Estaban discutiendo los resultados del banquete de anoche, planificando los próximos pedidos, ordenando los comentarios del personal. Ya nos han llamado 2 clientes potenciales, dijo Rubén. Al parecer, Santiago Perea había cumplido su promesa de recomendaciones. Muy bien. Anota los contactos. Ya pensaremos en las propuestas. El trabajo distraía de los pensamientos pesados, pero no por mucho tiempo. De vez en cuando le venían a la mente frases de la correspondencia de su marido. Vaca vieja. Estúpido restaurante. Fastidio. Con qué facilidad hablaba de la mujer que había compartido su cama y cuidado de su casa durante 8 años. A la hora de comer, Miralba salió al jardín que había detrás del restaurante y marcó el número de Serafina. Tengo un problema, dijo sin preámbulos. ¿Qué tipo de problema? ¿Con el restaurante? Con mi marido. Serafi, me engaña. Serafina guardó silencio, digiriendo la noticia. ¿Estás segura? Tal vez te lo imaginaste. Vi su correspondencia. Meses de correspondencia. Planean echarme de casa y quedarse con mi dinero. Miralba relató el contenido de los mensajes, tratando de mantener la calma. Serafina escuchaba en silencio, jadeando de vez en cuando, indignada. ¡Qué cabrón!
Lo siento, pero no hay otra forma de decirlo. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé. Tendré que pensarlo. Tal vez deberíamos contratar a un detective, reunir algunas pruebas. ¿Qué sentido tiene? Ya lo sabes todo. Deberías pedir el divorcio y sacarlo de la casa. No es tan sencillo. La casa está a mi nombre, pero estamos casados, así que legalmente puede reclamar la mitad. Y el dinero. Técnicamente, se considera bienes gananciales. Entonces necesitas un buen abogado. Ahora mismo. Primero quiero saber cuánto tiempo lleva pasando esto. ¿Y quién es esa Yadira? Tras hablar con su amiga, Miralba regresó al restaurante con la firme intención de hacer su propia investigación. Encendió el ordenador y abrió las redes sociales. No fue difícil encontrar a Yadira. Vio el apellido de Montealto en los contactos del teléfono de Eulalio. La página de las redes sociales le abrió los ojos a muchas cosas. Yadira Montealto, 29 años, recepcionista en el salón de belleza Beleza, en el centro de la ciudad. Pelo largo y oscuro, maquillaje brillante, ropa reveladora. Todo lo contrario de Miralba, con su estilo sobrio y su forma de ver la vida. Las fotos contaban la historia del asunto. Fotos de restaurantes en los que Miralba nunca había estado. Viajes fuera de la ciudad, regalos, ramos de flores. Algunas de las fotos estaban tomadas en lugares que Miralba reconocía. Eran los lugares favoritos de su marido y de ella en los primeros años de su matrimonio. Fue especialmente doloroso ver una foto de Yadira con una pulsera de oro. Eulalio se la había regalado a Miralba por su 5º aniversario de boda, diciendo que era obra exclusiva de un maestro artesano. Resultó que exclusivo no era tanto. Miralba hojeó la página de los últimos 6 meses. Cenas románticas, viajes a hoteles caros, compras en tiendas de alta gama. Todo ello requería mucho dinero. Ahora quedaba claro a dónde iban a parar los gastos imprevistos de Eulalio que mencionaba de vez en cuando. Una fotografía de hacía 3 semanas resultaba especialmente interesante. Yadira presumía delante del espejo en un piso nuevo, espacioso, con una reforma elegante y muebles caros. En los comentarios, los amigos la felicitaban por su nuevo nido y se preguntaban si la rica patrona estaba ayudando. Pronto será aún mejor, respondía Yadira a las felicitaciones. Miralba guardó unas cuantas capturas de pantalla y cerró el navegador. El panorama se iba aclarando. Eulalio no solo engañaba, preparaba sistemáticamente la ruptura, asegurando a su amante una existencia cómoda a costa del presupuesto familiar. Por la noche llegaba a casa antes de lo habitual y preparaba la cena. Había que comportarse como si nada hubiera pasado, no mostrar que nada había cambiado. Eulalio llegó a la hora habitual, saludó cansado y se sentó a la mesa. ¿Qué tal estás?, preguntó mirando el móvil. Bien. El banquete de ayer fue muy bien. Ya han llegado nuevos pedidos. Muy bien. Miralba observó a su marido, intentando comprender en qué momento se había convertido en un extraño. ¿Había pasado todos estos meses viviendo con un hombre que la despreciaba? ¿Que la consideraba una vaca vieja y planeaba robarle? Eulalio, tengo una sugerencia, dijo ella decidida a comprobar su reacción. ¿Por qué no nos vamos el fin de semana? Hace mucho tiempo que no salimos juntos. Él levantó la vista del teléfono y le dirigió una mirada de mal disimulada irritación. Tengo planes para este fin de semana. Una reunión de negocios. ¿Sábado y domingo? Los negocios no tienen fines de semana. Tú eres la que trabaja todo el tiempo. El teléfono que tenía en las manos vibró. Eulalio leyó rápidamente el mensaje y una sonrisa se dibujó en su rostro. La misma sonrisa que Miralba había pensado alguna vez que era señal de su buen humor. Lo siento, tengo que cogerlo, murmuró y empezó a teclear rápidamente. Miralba vio que estaba escribiendo un mensaje a Yadi. Probablemente estaba respondiendo a otro mensaje con expresiones de amor o planes para quedar. ¿Cómo podía sentarse tan tranquilamente a su lado y escribirle un mensaje a su amante? ¿Qué tipo de encuentro? Quizás pueda ayudar. No es nada interesante. Negociar con un nuevo proveedor. Mentir le resultaba fácil. Miralba se preguntó cuánto tiempo llevaba mintiéndole. ¿Solo los últimos meses o mucho más? Después de cenar, Eulalio volvió al estudio. Miralba le oía hablar por teléfono.
Su voz sonaba suave, nada que ver con cuando se dirigía a ella. De vez en cuando se le escapaba una carcajada. ¿Cuándo había sido la última vez que se había reído en su presencia? A las 11:30 subió al dormitorio y se acostó sin esperar a su marido. El sueño no llegaba. Su mente bullía con retazos de correspondencia, planes de venganza, variantes de los acontecimientos. Era necesario actuar con cuidado y reflexión. Al día siguiente, Miralba comenzó su propio reconocimiento. Sabía dónde trabajaba Yadira y decidió ver a su rival con sus propios ojos. El Salón de Belleza Beleza estaba situado en un barrio de lujo, no lejos de la oficina de Eulalio, conveniente para reuniones secretas. Miralba aparcó delante del salón y esperó. Alrededor de la una chica conocida de las fotos salió del edificio. Yadira era aún más joven y atractiva que en las fotos. Esbelta, de piernas largas y andar seguro. Subió a un coche rojo, evidentemente no era barato, y se dirigió hacia el centro. Miralba la siguió. Yadira se detuvo en un restaurante caro, el mismo en el que Miralba había cenado a veces con su marido en los primeros años de su matrimonio. Eulalio salió del establecimiento. Abrazó a la muchacha y la besó, larga y apasionadamente, sin que los transeúntes se inmutaran. Verlo con sus propios ojos fue mucho más doloroso que leer la correspondencia. Miralba apretó el volante hasta quedarse con los nudillos blancos, luchando contra el impulso de saltar del coche y montar una escena en la calle. Pero se impuso el sentido común. Había que esperar el momento oportuno. Almorzaron en un restaurante y luego fueron de compras. Eulalio le compró a su amante joyas, ropa, perfumes. Gastó el dinero con facilidad y generosidad, el mismo dinero con el que Miralba contaba para ampliar su negocio. Al anochecer, la vigilancia se había convertido en una tortura. Miralba regresó a casa completamente destrozada. Ahora conocía todos los detalles de la verdad. La pregunta que le quedaba era qué hacer al respecto. Eulalio llegó tarde, como de costumbre. Alegando cansancio, fue directamente al estudio. Miralba le oyó hablar por teléfono, probablemente con Yadira, discutiendo el trabajo del día. Subió al dormitorio y cogió un cuaderno de la mesilla. Tenía que trazar un plan de acción, escribir todo lo que sabía, pensar en los aspectos legales del divorcio, ocuparse del tema del dinero. El primer punto que escribió fue buscar un abogado. El segundo, reunir pruebas de la infidelidad. Miralba miró la lista y añadió otro punto. Averiguar quién es realmente Yadira. Algo le decía que había detalles de esta historia que aún no conocía, y cuanta más información reuniera, mejor preparada estaría para la confrontación final. Fuera de la ventana, la lluvia caía, tamborileando sobre el cristal. La misma tormenta azotaba el alma de Miralba. 8 años de matrimonio se habían desmoronado en cuestión de días, pero ella no era de las que se rendían sin luchar. Si su marido quería guerra, la tendría. Miralba cerró su cuaderno y se acostó, intentando dormir. Mañana comienza una nueva vida. La vida de una mujer que ya no cree en los cuentos de hadas de un matrimonio feliz, sino que cree en la justicia y en su propia fuerza. Habían pasado varios días desde que Miralba supo la verdad sobre su marido. Seguía actuando como si nada hubiera pasado, pero por dentro hervía de rabia y dolor. Todas las noches observaba a Eulalio, fijándose en los detalles de su doble vida. La camisa nueva, el olor a perfume ajeno en su ropa, los crecientes retrasos en el trabajo. Con el paso de los días consiguió averiguar muchas cosas. Encontró un abogado, reunió las escrituras de la casa para demostrar que la había heredado. Pero lo más importante es que siguió acumulando información sobre la aventura de su marido, haciendo capturas de pantalla de su correspondencia cuando dejaba el teléfono desatendido. Hoy Miralba decidió cerrar pronto el restaurante. Últimamente le costaba concentrarse en el trabajo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la traición de Eulalio. Rubén se dio cuenta de su estado de angustia, pero Contacto no la interrogó. «Te veré mañana», le dijo a su ayudante, cerrando la puerta principal. «Si es urgente, llámala al móvil». «De acuerdo, y Miralba, si necesitas hablar de cualquier cosa, siempre estoy dispuesta a escucharte». Ella asintió agradecida. Era bueno tener gente en quien confiar, a diferencia de los que consideraba más cercanos a ella. Todo estaba tranquilo en casa. Eulalio había prometido volver a las 7, pero solo eran las 6:30.
Miralba tuvo la oportunidad de reflexionar y tomar una decisión definitiva sobre cómo proceder. Subió a su despacho para volver a contar sus ahorros y ultimar sus planes para el segundo restaurante. A pesar de la crisis familiar, el negocio tenía que crecer. Ahora era más importante que nunca. Miralba tecleó el código de la caja fuerte, la fecha de la boda de sus padres, y tiró de la manilla. La pesada puerta se abrió con un chirrido familiar, pero el interior estaba vacío, completamente vacía. Se quedó mirando los estantes vacíos durante unos segundos, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Luego tanteó frenéticamente todos los rincones de la caja fuerte, comprobó las paredes traseras, miró debajo del estante inferior. No había nada. $500,000, 5 años de ahorros, desaparecidos. El corazón le latía con tanta fuerza que le retumbaban los oídos. Miralba se hundió en la silla, intentando comprender lo ocurrido. ¿Quién podía saber el código de la caja fuerte? Solo ella y Eulalio. Dolores, el ama de llaves, nunca subía al estudio sin permiso, y el código le era desconocido. Entonces Eulalio. ¿Pero cuándo? Ella comprobaba la caja fuerte todas las mañanas, antes de irse al restaurante, y el dinero seguía allí ayer. Así que debía de haberlo cogido hoy, mientras ella trabajaba. Miralba intentó recordar la mañana. Eulalio había salido de casa a la hora habitual, sobre las 8. Pero podía haber vuelto por la tarde. Tenía las llaves y Dolores salía a las 3. Entre las 3 y las 6 tenía tiempo de sobra para vaciar la caja fuerte. Pero, ¿por qué? ¿Se había atrevido a robar abiertamente a su propia mujer? Hasta ahora había sido cuidadoso, gastando el dinero de la familia poco a poco, en pequeñas cantidades. Si se llevaba todos los ahorros de golpe, se estaba preparando para algo drástico. Miralba bajó las escaleras y esperó a su marido. Cada minuto parecía una hora. Recorrió la casa para comprobar si había desaparecido algo más. De momento, todo seguía allí: cuadros, joyas, objetos de valor. Eulalio solo se había llevado el dinero. A las 7:30 se oyó el ruido de un coche en el patio. Miralba se asomó a la ventana y vio el conocido jeep de su marido. Pero había otro coche cerca, uno rojo que ya había visto antes, el coche de Yadira. Se le hundió el corazón en los talones. ¿Se había atrevido Eulalio a traer una amante a su casa? Después de 8 años de matrimonio, después de todos los años que habían vivido aquí juntos, la puerta principal se abrió. Eulalio fue el primero en entrar, seguido de una chica con un vestido rojo brillante. Yadira era aún más guapa de lo que parecía en las fotos de las redes sociales. Figura esbelta, pelo largo y oscuro, maquillaje impecable. Llevaba joyas caras, una pulsera que Miralba reconoció por las fotos, pendientes de diamantes, un anillo con una gran piedra. «Hola, cariño», dijo Eulalio con una sonrisa que podría calificarse de burlona. «Me gustaría presentarte a Yadira. Va a vivir aquí». Miralba se levantó lentamente del sofá. Había llegado el momento que había estado temiendo durante los últimos días, pero ahora que había llegado, se sentía extrañamente tranquila. Por fin no era necesario fingir. «¿En mi casa?» «En nuestra casa», corrigió Eulalio. «O mejor dicho, en la casa de Yadira y en la mía». Yadira miró a su alrededor con aire de anfitriona, evaluando el entorno. Tocaba los muebles, levantaba los jarrones, examinaba los cuadros de las paredes. Lo hizo despacio, como si quisiera demostrar a Miralba que tenía derecho a todo lo que había en la casa. «No está mal», dijo al fin, «pero está un poco anticuada. Necesitará algunas reparaciones». «No habrá reparaciones», dijo Miralba en voz baja. «Las habrá», dijo Yadira con una sonrisa. «No puedo vivir en un interior tan antiguo. Necesito algo moderno, con estilo. Esta es mi casa, y tú no vivirás aquí». «Sí viviré aquí. Eulalio me lo prometió». Miralba se volvió hacia su marido. Estaba con las manos en los bolsillos, observando la escena con evidente diversión. «Explícame qué está pasando». «Está pasando algo que debería haber pasado hace mucho tiempo», respondió. «Ya no quiero fingir que somos un matrimonio feliz. Tengo una mujer a la que quiero y quiero vivir con ella. Entonces búscate un piso o vivir con ella». «¿Por qué?» «Aquí hay una casa preciosa en la que he invertido mucho dinero durante 8 años de matrimonio». «No has invertido ni un céntimo en esta casa. La heredé de mis padres. Pero yo hice las renovaciones. Compré los muebles.
Pagué los servicios. Eulalio hablaba con calma, casi con indiferencia. Era evidente que había pensado todos los argumentos de antemano. Y luego, continuó, estamos casados. Por ley tengo derecho a la mitad de los bienes. Shinaraiwi. Un divorcio podría cambiar eso. El divorcio no llegará hasta dentro de mucho tiempo. Mientras tanto, Yadira y yo tenemos la intención de vivir aquí. ¿Y yo? Encontrarás otro lugar. Tienes un restaurante, tienes ingresos. Tendrás un piso. Yadira se acercó a las fotos de familia que había sobre la cómoda y sostuvo una de ellas entre las manos. Todo el mundo parece tan serio en estas fotos, dijo con una sonrisa. Es como un funeral. Esta tiene que desaparecer. Estropea el ambiente. No la toques, dijo Miralba bruscamente. ¿Por qué no? Ahora también es mi casa. Es mi casa. Nuestra casa, corrigió Eulalio, y Yadira tiene derecho a amueblarla a su gusto. Miralba sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Todos estos meses había sospechado una infidelidad, pero nunca había pensado que su marido llegaría a tal cinismo. ¿Dónde está mi dinero?, preguntó. ¿Qué dinero? Eulalio fingió sorpresa. No juegues conmigo. Mis ahorros de la caja fuerte. $500,000. Ah, ese dinero, sonrió. Me lo he gastado. ¿En qué? En mi vida con Yadira. Le compré un piso en el centro. Un sitio muy acogedor, por cierto. Te lo recomiendo si buscas un lugar donde vivir. ¿Le compraste un piso con mi dinero? Nuestro dinero. Somos marido y mujer. Lo compartimos todo. Yadira se apartó de la cómoda y miró a Miral con lástima. No te enfades tanto, dijo en tono condescendiente. Eulalio gastó el dinero sabiamente. El piso es muy bonito. 3 habitaciones, reformado, con vistas al parque. Viví allí un tiempo hasta que decidimos mudarnos aquí. También le compré un coche a Yadira, añadió Eulalio. El rojo del patio, y las joyas que ves en él. Todo costó dinero. ¡Mi dinero!, gritó Miralba. Nuestro dinero, repitió con calma. Ya te he dicho que estamos casados. Y también fuimos a Europa, intervino Yadira. París, Roma, Barcelona, ciudades increíbles. Es una pena que nunca hayas estado allí. Cada palabra era como una puñalada. Miralba había ahorrado aquel dinero durante 5 años, negándose a todo por el sueño de un segundo restaurante, y su marido se lo gastaba en divertirse con su amante. Era mi sueño, susurró. Un nuevo restaurante. Llevaba tanto tiempo deseándolo. Los sueños tienen una forma de cambiar, dijo Eulalio filosóficamente. Ahora tengo un nuevo sueño, vivir con la mujer que amo. ¿Y los 8 años de nuestro matrimonio? Un error de juventud. Creía que necesitaba una esposa práctica y con mentalidad empresarial. Resulta que no era así. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Miralba, mirando a Yadira. Pasión, respondió Eulalio con sencillez. Belleza, juventud, algo que no se puede dar. Yadira se acercó al espejo del salón y se arregló el pelo. Hablando de ese espejo, dijo, es demasiado anticuado. Habría que cambiarlo por algo más moderno. Ese espejo era de mi abuela. Así es, ahora interfiere en el interior moderno. Miralba no aguantó más. Saltó hacia Yadira y la agarró del brazo. No te atrevas a tocar las cosas de mi familia. Suéltame. Se soltó la chica. Eulalio, me está tocando. Eulalio se acercó y apartó a su mujer. Tranquilízate. Yadira tiene razón. Si va a vivir aquí, tiene derecho a amueblar la casa a su gusto. Ella no va a vivir aquí. Vivirá. No lo hará. No voy a dejar mi propia casa. Ya no es solo tu casa. Y será mejor que te vayas amablemente. ¿Y si no quiero? Entonces tendrás que irte por las malas. Había una nota amenazadora en la voz de su marido. ¿Eulalio está dispuesto a usar la fuerza? No puedes obligarme a salir. Lo haría, dijo con calma. Si tengo que hacerlo. Mientras tanto, Yadira subió al primer piso. Un momento después, su voz llegó desde allí. Eulalio, ven aquí, mira el dormitorio. No te atrevas a subir. Miralba gritó tras su marido, pero él ya estaba subiendo las escaleras. Miralba corrió tras él. En el dormitorio, Yadira estaba junto a la cama y miraba la ropa de cama. Hay que tirar esto, dijo. Es demasiado sosa. Traeré la mía con encaje y seda. Uri Warrington, fuera de mi habitación,
gritó Miralba. Nuestro dormitorio, corrigió Yadira. Eulalio prometió que dormiríamos aquí. Lo prometí y cumpliré mi palabra, dijo Eulalio. Y de momento podéis dormir en la habitación de invitados. Hasta mañana. ¿Hasta mañana? Mañana tienes que buscar un sitio nuevo y mudarte de aquí. No me voy a mudar. Sí que lo harás. Miralba se acercó a la cómoda donde estaban las escrituras de la casa. Mira, agitó los papeles. Esta es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Mis padres me la dejaron en herencia. Es preciosa, asintió Eulalio. Pero llevamos 8 años casados. Por ley me corresponde la mitad de todo. Yo tenía la casa antes de casarnos, pero la reformaron durante el matrimonio, con dinero común. Con mi dinero. Demuéstralo en los tribunales. Mientras tanto, tengo derecho a vivir en esta casa tanto como tú. Y yo también, añadió Yadira, como compañera de vida de Eulalio. No eres su compañera, soy su legítima esposa. Exmujer, sonrió la muchacha. Eulalio ya ha solicitado el divorcio. Miralba se volvió hacia su marido. Él asintió. Ayer, dentro de unos meses seremos libres. Y entonces nos casaremos, añadió Yadira, abrazándose a su brazo. Miralba sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, así que ya estaba decidido. Un divorcio, un nuevo matrimonio, una nueva vida, todo con su dinero, en su casa. No puedes echarme así como así. Podemos y debemos, replicó Eulalio. 3 personas en una casa es demasiado. Entonces, vete tú. ¿Por qué yo? Yo estoy a gusto aquí. Porque es mi casa, nuestra casa. Y he decidido quedarme. Yadira se sentó en la cama y estiró las piernas. El colchón no está mal, dijo. Puedes quedártelo, pero hay que cambiar la colcha. Es demasiado deprimente. No toques mis cosas. Miralba corrió hacia la cama. Yadira se apartó de un salto y Eulalio agarró a su mujer del brazo. Deja de hacer berrinches. ¿Qué rabietas? Estoy defendiendo mi casa. Mi antigua casa. Mi casa. Si no te calmas, llamo a los chicos y te sacan, advirtió Eulalio. ¿Qué tipos? Los que esperan abajo. ¿Crees que he venido desprevenida? Miralba apartó la mano y retrocedió hasta la puerta del dormitorio. ¿Has traído bandidos? He traído gente para ayudar a resolver el conflicto. En mi propia casa. En nuestra casa. Y tú eres la que está creando el conflicto, no nosotras. Yadira se acercó a la ventana y abrió las cortinas. Bonita vista del jardín, dijo. Podemos hacer fiestas para mis amigos. No habrá fiestas en mi jardín, gritó Miralba. Las habrá, objetó Yadira. Tengo muchos amigos y todos quieren ver nuestra nueva casa. No es tu casa. Sí que lo es. Y tú no eres bienvenida aquí. Miralba no aguantó más. Se abalanzó sobre Yadira con la intención de empujarla fuera del dormitorio. La chica la esquivó y Miralba golpeó la cómoda, tirando algunos cuadros. ¡Eulalio!, chilló Yadira. ¡Se ha vuelto loca! Eulalio agarró a su mujer por los hombros y le dio la vuelta para marcharse. ¡Basta ya! ¡Vámonos de aquí! ¡No me toques! Pues compórtate civilizadamente. Intentó sacarla del dormitorio, pero Miralba se aferró al marco de la puerta. ¡Cállate!, gritó Eulalio y tiró de ella hacia él. Miralba perdió el equilibrio y cayó encima de él. Ambos se encontraron en el rellano del primer piso, al principio de la escalera. ¡Suéltame!, gritó ella intentando soltarse. Primero cálmate. No me calmaré. Esta es mi casa. Eulalio la apartó de un empujón y gritó furioso. ¡No es asunto tuyo! Al mismo tiempo que gritaba, la empujó con ambas manos contra su pecho. Miralba no se esperaba el empujón. Se tambaleó y empezó a caer hacia atrás. Bajó volando los 3 primeros escalones, agitando los brazos e intentando mantener el equilibrio. Luego se desplomó. Los peldaños de madera le hacían daño en la espalda, los costados y los brazos. Al doblar la escalera, Miralba se golpeó la cabeza contra la barandilla. Sus ojos echaron chispas y todo se volvió negro. Recobró el conocimiento al pie de la escalera, tendida en el suelo del pasillo. La boca le sabía a sangre, tenía el brazo izquierdo rígido y le goteaba algo de la ceja destrozada. El dolor le recorría todo el cuerpo. Una voz llegó desde arriba. «¡No está muerta!», era la voz de Yadira. «No, respira. Ha sido culpa tuya. No has querido escuchar bien». Miralba intentó levantarse,
pero las piernas le fallaron. Sentía un pinchazo en el costado, probablemente una costilla rota. ¿Llamo a una ambulancia?, volvió a preguntar Yadira. ¿Por qué? Podía ir andando al hospital si lo necesitaba. Eulalio bajó las escaleras y se inclinó sobre su mujer. ¿Por fin lo has entendido?, preguntó. ¿O necesitas otra lección? Miralba levantó la cabeza con dificultad y le miró. El rostro de su marido era frío y ajeno. Llamó a alguien. 2 hombres corpulentos entraron en la casa, los mismos que habían estado esperando en el patio. «Acompañad a la señora a la salida», dijo Eulalio, «y explíquenle que no debe volver». Los hombres levantaron a Miralba bajo sus brazos. El dolor le atravesaba todo el cuerpo, pero ella apretaba los dientes y no gemía. «Las cosas», resolló. «¿Qué cosas?». Eulalio se sorprendió. «Mis papeles, ropa. Las escrituras de la casa se quedan aquí, por si acaso, y puedes recoger tu ropa mañana, si la necesitas. Las llaves de la casa se quedan aquí, también. Cambiaremos las cerraduras». Miralba se dio cuenta de que era inútil discutir. La estaban sacando de su propia casa como a una delincuente, y ni siquiera podía mantenerse en pie. A la salida, uno de los hombres le dijo en voz baja: «No te aconsejo que vuelvas. La próxima vez será peor». La puerta se cerró de golpe. Miralba se quedó de pie en el patio, tambaleándose de debilidad. La luz entraba a raudales por las ventanas de la casa, y pudo ver las siluetas de Eulalio y Yadira en el salón. Estaban abrazados y riéndose de algo. El aire frío del atardecer le quemaba la cara. Tenía que ir a alguna parte, pero ¿dónde iba a buscar ayuda a estas horas? ¿A Serafina? Pero ella vivía en la otra punta de la ciudad, y Miralba no tenía coche ni dinero para un taxi. Todo lo dejaba en casa. Caminó lentamente hacia la puerta. Cada paso era difícil. Detrás de ella se oían risas procedentes de la casa. Su casa, ahora ocupada por extraños. En la calle, Miralba se detuvo y miró a su alrededor. Había una luz encendida en las ventanas del primer piso. Yadira ya se estaba instalando en su dormitorio. Mañana por la mañana la chica se despertaría en su cama, se pondría la bata de su armario, desayunaría en su mesa. «No es asunto tuyo», repitió Miralba las palabras de su marido, pero ahora se las aplicaba a sí mismo. Su casa, su dinero, su vida, nada era asunto suyo. Y tendría que responder por todo ello. Miralba se limpió la sangre de la cara con la manga y caminó despacio por la calle oscura. Era un largo camino hasta el restaurante, donde podría pasar la noche y pensar en un plan de acción. Porque la guerra acababa de empezar. Miralba se despertó al oír abrirse la puerta. Le dolía la cabeza, aún tenía el brazo izquierdo rígido y la boca le sabía a sangre. Estaba tumbada en un viejo sofá del fondo del restaurante, cubierta por un mantel que había encontrado en el armario de la ropa blanca. La noche había sido una pesadilla. Cuando llegó al restaurante hacia medianoche, apenas pudo abrir la puerta con sus llaves de repuesto. Las manos le temblaban de dolor y tensión nerviosa. Un intento de tumbarse en el sofá de su despacho fracasó. Cada movimiento le dolía en las costillas. Tuve que instalarme en la trastienda, en un sofá más blando donde solían descansar los camareros durante sus descansos. El sueño era intermitente, interrumpido por pesadillas. Soñaba que se caía por las escaleras, con la risa burlona de Yadira, con los ojos fríos de Eulalio. Varias veces se despertó sudando frío, sin darse cuenta inmediatamente de dónde estaba. «Miralba, Jesús, ¿qué te ha pasado?». Levantó la vista y vio una figura familiar en el umbral de la puerta. Santiago Perea estaba en el umbral de la trastienda, con un ramo de flores en las manos. Su rostro expresaba auténtica preocupación. «Señor Perea». Miralba trató de incorporarse, pero un dolor agudo en el costado la hizo gemir. «No se mueva». Se acercó rápidamente a ella y se sentó junto al sofá. «¿Qué te ha pasado? Tienes muy mal aspecto». Efectivamente, ceja rota, ojo morado, labio hinchado, ropa arrugada, el pelo revuelto, el maquillaje borrado por las lágrimas y la sangre. «Un accidente», susurró ella, indecisa de decir la verdad. «¿Qué accidente? ¿Alguien te ha dado una paliza?». Santiago escrutó su rostro. Su experimentado ojo de hombre de negocios, acostumbrado a analizar personas y situaciones, supo de inmediato que se trataba de un asunto sucio. «Me caí por las escaleras».
Por las escaleras no te salen esos moratones en la cara, dijo con rigidez. ¿Quién te ha pegado? Miralba se quedó callada sin saber qué decir. Era vergonzoso y humillante contarle a un desconocido sus problemas familiares. Escucha, habló Santiago en voz baja, pero insistente. He venido a ofrecerte un nuevo contrato. Mi empresa planea una serie de eventos corporativos este año y quería hablar de una colaboración a largo plazo. Pero ahora veo que estás en serios problemas. Se levantó y se paseó por la trastienda, pensativo. ¿Has dormido aquí toda la noche? Sí. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado a tu casa? Miralba sintió un nudo en la garganta. Todos los acontecimientos de la noche anterior volvieron a su mente. La caja fuerte vacía, la aparición de Yadira, la cínica confesión de Eulalio, la caída por las escaleras, la expulsión de su propia casa. Me echaron, dijo en voz baja. ¿Expulsada por quién? ¿Su marido? Asintió sin levantar la vista. ¿Y te pegó? Me... me empujó. Me caí por las escaleras. Santiago volvió a sentarse en el borde del sofá. Tenía una fría rabia en los ojos. Cuéntamelo todo en orden, y no ocultes los detalles. Tal vez fuera el cansancio, tal vez fuera la desesperación, pero Miralba sintió de pronto una necesidad imperiosa de hablar. Las palabras fluyeron de su boca, sobre la traición de Eulalio, sobre el robo de sus ahorros, sobre la aparición de Yadira en su casa, sobre la cínica declaración de que ahora estaba despedida. Santiago escuchaba en silencio, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Su rostro se ensombrecía con cada detalle de la historia. «¿Así que se gastó tus ahorros en una amante?», dijo cuando Miralba hubo terminado. $500,000. Llevo 5 años ahorrando ese dinero para ampliar el restaurante. ¿La casa es realmente suya? La heredé de mis padres. Tengo todos los papeles. ¿Dónde están las escrituras? En casa. Eulalio no me dejó llevármelas. Santiago se levantó y sacó su teléfono. Señora Castillo, ¿confía en mí? Miralba lo miró sorprendida. ¿Qué quiere decir? Quiero ayudarla. Tengo contactos que pueden resolver este problema rápidamente. Pero para ello necesito su permiso para actuar. ¿Qué tipo de contactos? La oficina del fiscal, los tribunales, la policía. Verás, en 20 años de negocios, he conocido a mucha gente poderosa, y algunos de ellos me deben favores. Miralba dudó. Por un lado, la oferta sonaba tentadora. Por otro, apenas conocía al hombre. ¿Por qué quieres ayudarme? Somos casi desconocidos. Santiago sonrió, por primera vez en toda la conversación. En primer lugar, no tolero la injusticia, sobre todo cuando los hombres hacen daño a las mujeres. En segundo lugar, eres un gran socio y me interesa una relación a largo plazo. Y en tercer lugar, se quedó en silencio, eligiendo las palabras. En tercer lugar, tuve una situación similar hace muchos años. Mi primera mujer también intentó quitarme mi negocio y mis propiedades. Nadie me ayudó entonces, y lo perdí todo. Tuve que empezar de cero. Y pudiste recuperarte. Pude. Pero me llevó años. Y yo puedo ayudarte a resolver el problema en unas horas. Miralba le miró con atención. Santiago parecía un hombre acostumbrado a conseguir cosas. Y si prometía ayudar, sabía cómo hacerlo. De acuerdo, dijo ella. Lo haré yo. Muy bien. Entonces quédate aquí. En un par de horas, todo estará resuelto. Santiago salió de la trastienda y sacó el teléfono. Miralba le oyó hablar con alguien en inglés y luego en español. Su voz era autoritaria, sin disculpas. Media hora después regresó con un botiquín de primeros auxilios. Tenemos que curar las heridas, dijo, y sería aconsejable ver a un médico. Primero en casa, replicó Miralba con terquedad. Mientras Eulalio y su ama vivan allí, no se me ocurre otra cosa. Ya veo, a mediodía el problema estará resuelto. ¿Tan pronto? El dinero y las conexiones resuelven muchas cosas más rápido de lo que uno cree. Le vendó cuidadosamente las heridas con desinfectante. Le vendó el corte de la ceja con esparadrapo. Sus manos eran sorprendentemente suaves para un hombre tan corpulento. Su marido ha cometido varios delitos a la vez, dijo Santiago mientras guardaba el botiquín. Robo de dinero, lesiones, retención ilícita de documentos y apropiación de bienes ajenos. Es suficiente para encerrarlo unos cuantos años. ¿Y si dice que el dinero era conjunto? No ayudaría. Sus ahorros se guardaban por separado.
Hay testigos de ello. Más importante, lo gastó en un tercero, lo que es malversación de bienes gananciales. A las 11 de la mañana llegó Rubén al restaurante. Al ver a Miralba en semejante estado, se quedó atónito. «¡Santa Virgen! ¿Qué te ha pasado?» «Es una larga historia», respondió cansada. «Rubén, te presento a Santiago Perea, nuestro cliente, y temporalmente abogado de la señora Castillo», añadió Santiago estrechando la mano del asistente. «¿Qué ocurre?» Rubén los miró a ambos con incomprensión. «Problemas familiares», explicó Miralba brevemente. «Pero todo se resolverá pronto». A las 12:30 Santiago recibió una llamada. Se apartó, habló unos minutos y volvió con cara de satisfacción. «Ya está hecho», dijo. «En media hora estarán en tu casa los servicios pertinentes». «¿Qué servicios?» La policía con una orden para desalojar a los inquilinos ilegales, alguaciles para recuperar los bienes robados, y el fiscal con una citación para su marido. «¿Cómo organizaste todo esto tan rápido?» «Conozco a la gente adecuada y sé cómo persuadirlos». A las 12:05 sonó el teléfono de Miralba. Era un número desconocido. «Diga, ¿Miralba?» La voz de Eulalio sonaba confusa. «¿Qué demonios está pasando? La policía ha llegado a casa». «No lo sé», dijo ella con calma. «A lo mejor los vecinos se han quejado del ruido». «¿Qué ruido?» «Dicen que han venido a desalojar a los inquilinos ilegales». «Qué extraño». «¿Eres un inquilino ilegal?» «Sabes que soy tu marido». «Lo sé». «¿Y qué?» «Miralba, ¿qué has hecho?» «Nada. Solo consulté a un abogado sobre mis derechos de herencia». «¿Qué abogado?» «Un buen abogado. Un abogado que conozca la ley». Santiago le hizo un gesto con el pulgar, aprobando sus respuestas. «Escucha». La voz de Eulalio se volvió suplicante. «Hablemos. Quizá podamos llegar a un acuerdo». «¿Hablar de qué?» «Ayer dijiste que no era asunto mío». Estaba enfadado. Dije algunas cosas que no debería haber dicho. ¿Y ahora la policía te dice cosas que no deberías? Se oían voces, ruidos, frases exigentes. «Miralba», gritó Eulalio. «Exigen que abandonemos la casa inmediatamente. ¿Y qué les vas a decir?» «Miralba, estás loca». «Al contrario, por primera vez en años estoy cuerdo». La conexión se cortó. Santiago sonrió. «Creo que ahora está llamando a su abogado, pero eso no le servirá de nada. Mis hombres se rigen estrictamente por la ley. ¿Y si dice que estamos casados? El matrimonio no te da derecho a apoderarte de la herencia de un cónyuge, especialmente cuando ese cónyuge ha solicitado el divorcio». 10 minutos más tarde, el teléfono sonó de nuevo. Ahora era Yadira. «Eras tú», gritó en el auricular. «Cabrón, tú lo has preparado todo». «Buenas tardes, Yadira», contestó Miralba amablemente. «¿De qué estás hablando?» «De la policía. Nos están echando de casa. De mi casa». «De nuestra casa. Muéstrale a la policía la escritura de mi casa». «No tengo papeles». «Oh, ya ves. Yo los tengo. El testamento de mis padres, títulos de propiedad, certificados de impuestos. Eulalio dice que tiene derecho a la mitad». Eulalio dice muchas cosas. Por ejemplo, ayer me dijo que no era asunto mío, y ahora resulta que su presencia en mi casa no es asunto suyo. Yadira se puso a gritar, pero Miralba apagó tranquilamente el teléfono. «¿Te encuentras mejor?», preguntó Santiago. «Mucho mejor. Hasta el dolor de las costillas me duele menos». A la 1, Santiago recibió otra llamada. Después de hablar, se dirigió a Miralba. «La casa ha sido desalojada. Eulalio y su compañera han sido desalojados. Las cerraduras han sido cambiadas y las nuevas llaves te están esperando. Y además», hizo una pausa significativa. «Y además, el fiscal ha citado a su marido por malversación de fondos conyugales a gran escala. Los daños ascienden a $500,000. ¿Y si dice que lo gastó en gastos familiares? Un piso para la amante, un coche para la amante y viajes conjuntos a Europa con la amante. Esto no son necesidades familiares. Eso es malversación de bienes conyugales a favor de un tercero». Miralba sintió que se le caía una enorme piedra del alma. Por primera vez en días pudo respirar libremente. «¿Cómo puedo darte las gracias?», preguntó. «Muy sencillo. Recupérate, reconstruye el restaurante y prepárate para ampliar tu negocio, porque voy a ser tu cliente habitual». «¿Y el contrato del que querías hablar?».
Santiago sonrió. El contrato puede esperar. Primero tienes que ir a casa y asearte. La ayudó a levantarse del sofá y a dirigirse a la puerta del restaurante. Tengo un chofer que te llevará a casa. Y mañana discutiremos los detalles de la cooperación. Santiago, Miralba se detuvo a la salida. ¿Por qué has hecho todo esto? La verdadera razón, dudó buscando las palabras. Sabes, conozco a mucha gente en los negocios. La mayoría solo piensa en el dinero y el poder. Tú piensas en la calidad, en los clientes, en mantener a la gente contenta. Ese es el tipo de socio que quieres conservar. ¿Eso es todo? Y una cosa más. Justicia. Tu marido actuó como un canalla, y los canallas deben ser castigados. Un coche negro llevó a Miralba a casa en 15 minutos. El conductor la ayudó a salir y la acompañó hasta la puerta. En el porche estaban las llaves nuevas en un sobre con su nombre. Miralba abrió la puerta y entró en la casa. Todo estaba en su sitio, pero sentía el olor de otra persona, el perfume de Yadira, los cigarrillos que fumaba Eulalio. En la mesa del salón había colillas, vasos vacíos y restos de comida. Subió al dormitorio. La cama estaba arrugada, las pertenencias de otras personas tiradas por el suelo. Yadira no había tenido tiempo de traer sus cosas, pero el rastro de su presencia estaba por todas partes. Miralba se sentó en el borde de la cama y lloró por primera vez en días, pero no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. El hogar volvía a ser suyo, se había hecho justicia, y le esperaba una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin un hombre que consideraba que sus problemas no eran asunto suyo. Ahora le tocaba a ella decidir qué era asunto suyo. Y lo primero era limpiar la casa, borrar las huellas de la presencia de otra persona y empezar a planificar el futuro. Un futuro en el que no había lugar para gente dispuesta a traicionar por dinero y un cuerpo joven. El sol brillaba al otro lado de la ventana y la vida continuaba.